Ahí estamos, comenzamos. Muy buenas tardes, hermanos, amigos y familia, esperando como siempre que ustedes y los suyos se encuentren bien. Hoy día es día 3 de diciembre del año 2025 y son las 16:30 horas de la tarde. Me encuentro como siempre habitualmente en mi hogar y hoy día me vino al corazón realizar un pequeño estudio. Más que estudio, yo diría que esto es un comentario que me ha venido al corazón después de tener conversaciones con algunos hermanos, que siempre me junto con diferentes hermanos o a veces converso con diferentes hermanos, diferentes temas, y uno, a medida que se relaciona con las personas, va viendo más o menos el espíritu que tiene cada uno o lo que hay más o menos en su interior. Entonces, en relación a todo esto, preparé un pequeño estudio o un pequeño comentario con relación a las opiniones que muchas veces tenemos nosotros de las escrituras. Este comentario lo titulé como tema, le puse la explicación de las escrituras versus nuestras opiniones. ¿Ya? Aquí con eso yo más o menos lo estoy diciendo todo, ¿no es cierto? Porque uno es lo que dice las Sagradas Escrituras, que todos los cristianos creemos, y otro es las opiniones que tenemos nosotros, ¿no es cierto?, acerca de la Escritura, las explicaciones que nosotros podemos dar, las argumentaciones que nosotros podemos mostrar, la forma que nosotros podemos expresar o decir algunas cosas con relación a algunos temas, y ahí tenemos nuestras diferencias, ¿ya? Siempre existe la diferencia en cuanto a la comprensión, pero hay cosas que son interesantes, que están escritas, que uno debiera considerar, que nos han dicho los sabios, a veces los profetas. En este caso voy a citar a dos libros de los apóstoles, que dentro de sus cartas nos dijeron algunas cosas que son importantes. Y una de ellas está ahí en 1 Corintios capítulo 4, 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 6. Voy a estar usando la Reina Valera 1960, ya, para esta conversación, la Reina Valera de 1960. Entonces vamos a leer 1 Corintios capítulo 4, del 1 al 6, porque hay algo bien interesante que dice ahí, ¿ya? Aquí está escribiendo el apóstol Pablo, ¿cierto?, a la iglesia de los Corintios. Dice lo siguiente: así pues, dice, tengamos a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Yo muy poco tengo a ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por esto soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Por esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo a mí y a Apolos por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Bueno, leí estos 6 versículos para darle el contexto, ¿cierto?, de lo que Pablo está diciendo a esta iglesia de Corintios. Entonces, él está diciendo que debemos tener a los hombres como servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, ¿cierto?, porque hay muchas cosas que son, se podría decir, misteriosas o medias ocultas. Entonces, los hombres de Dios, los siervos de Dios, tenemos que tenerlos como servidores de Cristo, que son esclavos de Cristo, y administradores de las cosas que son misteriosas, o como dice aquí, los misterios de Dios. Si bien es cierto, esto igual tiene un requisito para la persona que está presentando algún tema de Dios, ¿no es cierto? Debiera considerar lo que dice el apóstol aquí, que se requiere que los administradores de cada uno sea hallado fiel, ¿ya? O sea, la persona que administra las cosas de Dios tiene que ser una persona con una cierta moral,
unos ciertos valores, una cierta ética, ¿cierto? Porque está ministrando las cosas de Dios. Y Pablo dice que, bueno, él no se juzga, sino que espera que cuando venga el Señor, ¿no es cierto?, juzgue todas las cosas y saque las cosas, lo oculto, o de las tinieblas, ¿no es cierto?, a la luz. Y termina con el verso 6, que donde está el énfasis que yo quiero hacer ahora. Dice, por esto, hermano, os lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os perezcáis unos con otros. Bueno, aquí yo voy a hacer un énfasis, ¿ya? Porque aquí está el problema que yo veo cuando converso con algunos hermanos. El problema que yo veo, o la cosa que yo no estoy de acuerdo, es cuando nosotros vamos hablando mucho más de allá de lo que está escrito. Hay cosas que están escritas y hay cosas que no están escritas, ¿ya? O interpretaciones que damos también acerca de la escritura, eso es típico. Una persona lee un texto y da una explicación a veces muy prolongada, y a veces le ponemos también de nuestra cosecha, ¿ya? Cosa que no está escrito, ¿ya? O sea, no, decimos cosas que no están escritas, no sé si se está entendiendo. Estamos hablando de cosas que no están escritas, que no salen, ¿ya? O que no dice así, pero las decimos igual, ¿ya? Entonces una persona que ministra las cosas de Dios, que se crea a lo mejor un profesor, un instructor, un pastor, un evangelista, incluso un diácono también, o cualquier persona que quiera hablar, ¿no es cierto? Porque hoy día uno ve en las redes sociales a muchas personas que hablan de las escrituras y cada cual da su propia opinión, ¿ya? Y muchas veces si usted examina las cosas que ellos dicen, no están escritas, por lo menos en los libros que nosotros conocemos como libros autorizados. Porque si usted me va a citar, ¿no es cierto?, el Mampato, pues podría citarme, yo le voy a citar la revista de Condorito, ¿ya? Pero no se trata de eso, ¿ya? Yo entiendo que las cosas de Dios, hay un canon, ¿cierto?, una medida de fe, que son los libros que nosotros consideramos sagrados. Cada religión, ¿cierto?, tiene su listado, ¿no? Nosotros, por ejemplo, con los católicos, tenemos una diferencia como de 7 libros que ellos tienen, y la iglesia de Etiopía tienen otros más, ¿ya? Pero en las iglesias tradicionales o protestantes o evangélicas tenemos estos 66 libros. Y si lo vamos al mundo judío, ¿no es cierto?, ellos parece que son solamente 22, que vienen siendo los mismos 39 que son del Antiguo Testamento, que ellos le llaman la Torá o el Tanaj. Entonces, pero el punto es que muchas veces estamos citando cosas que no están escritas, que son de nuestro corazón, ¿ya? Y eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo, que aprendan de Apolo y de él, ¿no es cierto?, de no ir más allá. Y fíjense que acá el término es mucho más profundo, ¿eh? Si usted analiza, no es siquiera no hablar cosas que no están escritas. Se lo voy a leer y fíjense que si uno lee, hace una segunda lectura, se da cuenta que dice otra cosa, ¿ya? Dice, así que, por esto, hermano, verso 6, por esto, hermano, lo he presentado como ejemplo a mí y en Apolo por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sé que por causa de uno os envanezcáis unos con otros, a no pensar, ¿ya? Por eso digo yo, uno encuentra cada pastor, cada evangelista que habla tanta cosa, y a veces no se fija ni siquiera en estos detalles, ¿ya? Entonces ni siquiera es no hablar, sino ni siquiera pensarlo. Y si usted algo no lo ha pensado, ni siquiera lo puede hablar. Así funciona, ¿no es cierto?, el cerebro. Si yo algo no lo he pensado, ¿cómo lo voy a hablar si ni siquiera lo he pensado? Entonces cuando no pensamos, no, ni siquiera que no hablemos, sino que no pensemos lo que ni siquiera está escrito, significa que nuestros pensamientos van acorde a lo que los profetas nos dejaron, ¿cierto? Porque yo cada vez que medito la escritura y hago un paréntesis, que abro un paréntesis para decir que yo no tengo muy buena memoria, así que siempre tengo que repasar los libros sagrados, releerlos, para poder pensar, ¿no es cierto?, lo que dijeron ellos, los profetas y los apóstoles. Entonces, es imposible que yo hable algo que yo no lo he pensado primero. Y para pensarlo tendría que haberlo leído, ¿ya? Entonces, cuando leo los libros sagrados, ¿no es cierto?, yo pienso, ¿cierto?, y hablo lo que pienso, pero de acuerdo a lo que está escrito, ¿ya? Entonces aquí, la idea que está presentando Pablo, que lo está poniendo como ejemplo y también como una recomendación, un consejo, también se podría decir un consejo,
es que aprendamos de Pablo y de Apolo. Apolo era un hombre muy elocuente en la Sagrada Escritura. Dice que no hay que pensar más de allá de lo que está escrito, porque ahí empiezan, ¿no es cierto?, nuestros problemas, ¿ya? Empezamos a inventar cosas que no dicen. Y yo voy a usar un ejemplo que han dicho algunos, ¿ya? Por ejemplo, han dicho que, por ejemplo, que el Génesis capítulo 4, y lo voy a citar, ¿ya? Y lo voy a leer, solamente el versículo 1. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, has querido varón. Eso es lo que está escrito. Yo podría pensar sobre esto, ¿no es cierto? Porque esto está escrito. Que está escrito que conoció a Adán a su mujer, es decir, tuvieron relaciones sexuales, la cual concibió y dio luz a Caín. O sea, le dio un hijo, Eva a Adán. Y dijo, ¿cierto? Por voluntad de Jehová escribió varón. O sea, Dios permitió, ¿no es cierto?, que le diera un varón. Eso está escrito. Yo voy a pensar en eso. Pero si yo voy a ir más allá de lo que está escrito, ¿cierto? Por ejemplo, como doctrinas nuevas que han aparecido, ¿cierto? Como diciendo que este hijo, por ejemplo, no es de Adán y de Eva, ¿ya? Aunque algunos hermanos se van a escandalizar con lo que estoy diciendo. Hay grupos, no sé si llamarle religiosos, no tendría cómo hacer referencia a ellos, porque realmente no sé dónde los podría yo incluir dentro de la categoría de las herejías. No tendría, no sé, nuevas religiones, podría decir nuevas filosofías, podría ponerlo por ahí, una expresión para que se entienda lo que estoy diciendo, porque eso no está escrito, ¿ya? Lo que está escrito es que Adán, ¿no es cierto?, conoció a Eva, es decir, la palabra conocer en el hebreo habla de tener relaciones, ya usted lo puede revisar, que significa no conocer así como uno conoce a una persona, un amigo de vista o de amistad, sino que es un conocer más profundo que está relacionado con la sexualidad, ¿ya? Y obviamente este resultado de esta relación sexual, ¿cierto?, nació Caín. Y lo que dice que por voluntad del Señor o de Jehová, ¿cierto?, adquirió varón, ¿ya? Eso es lo más dice el texto. Y eso yo puedo pensar. Entonces, pero cuando uno, ¿no es cierto?, empieza a pensar mucho más allá de lo que está escrito, entonces aparecen todas estas doctrinas extrañas, que yo le llamo, por decir una forma, como le llamaron los padres de la iglesia, herejía, ¿no es cierto?, cosas que no es enseñanza, que se alejan, ¿no es cierto?, de la enseñanza de los profetas y los apóstoles. Bueno, este es el consejo que nos da el primer versículo que estoy utilizando. Acuérdense que el tema se trata las explicaciones de la escritura versus nuestras opiniones, ¿sí? Que a veces no tiene nada que ver lo que está escrito con lo que nosotros opinamos. El otro texto que lo encuentro que es bien singular, ¿sí?, bien importante, está en 2 Corintios capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, lo vamos a buscar, que también es interesante. Dice, vamos a leer del versículo 1 al 4. Dice lo siguiente, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciando a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio aún está encubierto, entre los que se pierde, está encubierto. Entonces, lo que está diciendo Pablo, ¿no es cierto?, en esta segunda carta que le escribe a los Corintios, dice, por lo cual teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. O sea, ellos tienen un ministerio, ¿no es cierto?, que entregar y se están esforzando, ¿no es cierto?, de no debilitarse, no desmayarse, sino que seguir con este proyecto. Pero ellos están haciendo algo interesante. Dice, antes bien renunciando a lo oculto y vergonzoso. Hay que renunciar a algunas cosas, ¿no es cierto?, a lo oculto y vergonzoso. No andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, ¿ya? O sea, no podemos andar con astucia para convencer a otros, ¿no es cierto?, a que crean, por ejemplo, en el Evangelio, ¿ya? Ni vamos tampoco a adulterar la palabra de Dios, o sea, vamos a cambiar lo que está escrito. Entonces son conceptos que no son muy difíciles de entender o de comprender cuando nosotros estamos más o menos aterrizados, somos conscientes. No es difícil, ¿no es cierto?, de comprender el espíritu que está presentando el apóstol Pablo,
que no tenemos que andar con astucia, ¿cierto? Usted sabe lo que es la astucia. No tiene que ver con inteligencia, ¿ya? El gallo astuto, ¿no es cierto?, tiene un gallo medio sagaz, ¿cierto? Está buscando un beneficio, ¿cierto? Sacar una ventaja y usa todas las artimañas, ¿ya?, para poder, ¿no es cierto?, llegar a su objetivo. ¿Ya? Entonces nosotros no debemos andar con astucia, ¿ya?, y menos adulterando la palabra de Dios. O sea, no podemos nosotros poner nuestras opiniones sobre la Escritura, ¿ya? No podemos ser superiores a los apóstoles, ni superar a los profetas, ¿ya? No podemos nosotros ir a corregir, por ejemplo, a Moisés, a lo que escribió Moisés, o a alguno de los profetas. O sea, ya la patudez sería, pero ya inmensa, ¿ya? O ir más allá de lo que está escrito, ¿ya? Entonces esas cuestiones, ¿ya?, está mal. Pues si un cristiano actúa de esa manera y no tiene respeto por la Escritura y dice yo creo, yo pienso, ¿ah?, o yo digo, y no importando lo que está escrito, o lo que no está escrito también, que podemos agregar cosas que no están escritas, estamos siendo un poquito patudos, ¿ya? Eso sería mi expresión. O sea, lo estamos pasando de la raya, como diríamos un buen chileno. Entonces, adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios, ¿cierto? O sea, Pablo andaba de forma muy transparente, y aún así, ¿no es cierto?, obviamente este evangelio que él predicaba, que era la buena noticia, para algunos estaba encubierto, ¿ya?, entre los cuales está encubierto, ¿ya? Y dice, en los cuales el Dios de este ciclo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio y de la gloria, el cual es la imagen de Dios, ¿cierto? Claro, mucha gente tiene otra idea, entonces cuesta botar esas construcciones teológicas, podemos decir, construcciones teológicas o filosóficas o convencimientos propios. Entonces derrumbar esas murallas cuesta mucho. Entonces la persona muchas veces no escucha porque tiene preconceptos adquiridos de mucho tiempo, o está con su corazón en otra cosa. Entonces es importante, ¿cierto? Es importante que nosotros no adulteremos la palabra de Dios, ¿no es cierto?, y andar con una buena conciencia. Así que con relación a todo esto, estas dos bases que son muy importantes, que uno debe tener en cuenta, por ejemplo, cuando nosotros ahora vamos a hablar un poco acerca del pecado, nosotros tenemos un texto que está en Romanos capítulo 5, ¿ya?, nos explica, por ejemplo, el mismo el apóstol Pablo, un poco el origen, cómo se suscitó el pecado en el mundo. ¿Ya? Por ejemplo, él nos da una explicación en una de sus cartas, no a nosotros, obviamente, que aquí fue a los romanos, ¿ya?, fue especialmente pensado en ello, pero obviamente que como estas cartas están todavía, ¿no es cierto?, nos sirven a nosotros y nos entregan una buena información. Y en Romanos capítulo 5, 12, deja algo clarito, ¿ya?, el verso 12. Por tanto dice, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces aquí hay una explicación con relación, por ejemplo, a la transgresión de nuestros padres, ¿cierto?, en este caso de Adán y Eva, ¿ya?, pero aquí está hablando solamente de Adán. Aquí Pablo, en su comprensión, ¿no es cierto?, hace que el culpable, ¿no es cierto?, el pecado en el mundo entró por un hombre, ¿ya? Entonces, cuando ustedes le hablan de transgresión, de pecado, uno tiene que entender que entró por Adán, punto. Esa es la explicación del apóstol Pablo. Ahora, obviamente que si usted no tiene respeto por la Escritura, usted puede sacar cualquier otra postura o una opinión diferente, ¿ya? Pero obviamente que ya Pablo, como apóstol de Cristo, ¿no es cierto?, dio una explicación, que dijo que el pecado entró al mundo por un hombre. O sea, no entró, por ejemplo, por un ángel. Ya, para que usted me lo entienda, voy a ser más específico, más claro. Ya, no tiene otro origen. Ya, eso también estoy tratando de decir. O sea, porque si me dice que entró por un hombre, ya me está diciendo que no es por un ángel. Si no me hubiera dicho que entró por un ángel, pero aquí dice que entró por un hombre. Y dice que por el pecado, la muerte. O sea, nosotros morimos a causa del pecado. La muerte no es algo casual. Lo que entró fue la muerte. Ya, la condena a nosotros es la muerte. Ya, eso fue la condena que tuvimos nosotros. Dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, al igual que nuestro padre, en este caso Adán, así como desobedeció, nosotros también hemos desobedecido. Por lo tanto, llevamos el pecado y por lo tanto también morimos a causa de nuestros pecados. Leyendo un poquito más dice, pues antes de la ley, aquí en este contexto está hablando de la ley de Moisés, ¿ya?, que le entregó en el monte Sinaí. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado.
Ya, una pequeña explicación a esto, ¿no es cierto? Está diciendo que antes que existiera la Torá, la cual Dios le entregó a Moisés en el monte Sinaí, ya existía el pecado. De hecho, nuestros padres murieron a causa del pecado, ¿cierto? Adán y Eva y toda la descendencia. Había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa pecado. Obviamente que si no hay una ley que usted diga que usted es pecador, usted puede morir sin saber por qué causa está muriendo, ¿cierto? O le están pasando las cosas adversas. Dice, no obstante, reinó la muerte, o sea, las personas siguieron muriendo, desde Adán hasta Moisés, o sea, desde el primer hombre que pecó hasta Moisés que recibió la Torá. Aún en los que no pecaron, a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. ¿Ya? A pesar que no pecaron de la misma forma que Adán, ¿cierto? No el mismo mandamiento en cuanto a no comer un fruto, por ejemplo, ¿ya? También, ¿cierto? Ellos fueron sentenciados a la muerte. También dice que era figura del que había de venir, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, refiriéndose a Adán, abundaron mucho más para los muchos la gracia del don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. O sea, en el fondo, un hombre nos trae la muerte y otro nos trae la vida. Un hombre nos trae la condenación y otro hombre nos trae la salvación. ¿Cierto? Por Adán entra el pecado y la muerte, y por Cristo es la obediencia y esperanza y vida eterna. Dice, y con el don no sucede como en el caso de aquel que uno pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, que este es el caso de Adán. Pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, porque así por la transgresión de uno solo, refiriéndose a Adán, reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Así que, por cuanto la transgresión de uno vino a la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, de un hombre que vivió en forma justa, de uno, vino a los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo sea nuestro. Entonces, esa es una explicación, ¿cierto?, teológica sencilla que explica Pablo del origen, ¿no es cierto?, del pecado y la muerte, ¿no es cierto? Nosotros fuimos condenados a morir a causa de nuestros pecados. Fuimos desobedientes igual que Adán, y Adán fue echado al paraíso, ¿no es cierto? Esa es la explicación y entró la muerte. El día que comiere ese fruto, ciertamente morirá, ¿cierto? Y sabemos que murió, a pesar que Adán pasaron 970 años y murió, y la muerte reinó hasta nuestros días, reinado, pero un hombre nos trajo la condenación y otro hombre nos trae, ¿no es cierto?, la salvación o la esperanza de la vida eterna. Esta es la doctrina, ¿cierto? Esta es la sana doctrina que explica el apóstol Pablo, y esto está escrito, aquí uno no le pone más ni menos de lo que está escrito. Lo único que estamos tratando de hacer es dar un poquito de comprensión, ¿no es cierto?, a lo que está escrito, porque hay personas que les cuesta un poquito más entender de qué se trata el tema, de qué está hablando el apóstol Pablo. Bien, como el tema se trata, ¿no es cierto?, se lo vuelvo a reiterar porque a veces nos olvidamos, la explicación de las escrituras versus nuestras opiniones, ¿ya? Que hoy día, ¿no es cierto?, uno se mete a las redes sociales y cada persona habla de lo que se le antoje, ¿ya? Aquí hay para todo, ¿ah? Para todos los gustos, es como el comercio, ¿no es cierto? Usted buscar algo ahí, tiene vendedores por todos lados y usted escoge, pero desgraciadamente esto es así y las personas más simples no alcanzan a distinguir entre una sana doctrina y una doctrina adulterada. Lo voy a repetir para que quede, para que usted no tenga que ver 2 veces el video. El problema es que la persona simple no alcanza a distinguir quién está hablando con la verdad o quién está hablando con la mentira. Entonces, la persona no alcanza porque no tiene el conocimiento. Y ya, ¿no es cierto?, estamos viendo que en cosas teológicas no debiéramos nosotros ir más allá de lo que está escrito, o ni siquiera pensar más allá de lo que está escrito, ni tampoco adulterar la palabra de Dios, ¿ya? Decir lo que no está escrito. En 1 Corintios capítulo 15, del 21 al 26, también habla algo parecido con relación a Adán,
por si a alguno le queda la duda. Dice, del 21 al 26, estoy leyendo en 1 Corintios, el texto recita así: por cuanto la muerte entró por un hombre, fíjense, lo mismo que está hablando Pablo en Romanos, bueno, es el mismo autor. Dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así en Adán como todos mueren, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados o revividos. Pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Aquí vamos a dar una explicación. Aquí está hablando casi lo mismo que leímos en Romanos, ¿ya? Lo mismo que leímos en Romanos 5. Está diciendo que por cuanto la muerte entró por un hombre, todos sabemos que la muerte entró por Adán, la desobediencia. Dios condenó, digamos, o hizo responsable a Adán, ¿cierto? Dice también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea, un hombre nos trae la condenación que es la muerte, ¿no es cierto? Porque somos condenados por nuestros pecados y tenemos que volver al polvo o ser deshecho. Para ello otro hombre que volvió en obediencia, ¿cierto? Y ese hombre murió por nuestras culpas y Dios lo resucitó a los muertos y levantó nuestra esperanza también para tener, digamos, este derecho gratuito, ¿no es cierto?, a la vida, ¿ya? O esta gracia de alcanzar la vida. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, así como en Adán, o por ser igual débil que nuestro padre Adán, todos morimos por ser desobedientes, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, Cristo pagó nuestras culpas, ¿cierto? Y nos da esperanza de volver a la vida. Dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo es la primicia. El primero que resucitó, digamos, para no volver a la muerte es Cristo. Luego los que son de Cristo en su venida. O sea, estos todos no son todos, sino que son los que, en el contexto está hablando, dice, luego los que son de Cristo en su venida, los que creen en el Mesías. ¿Ya? Ojo ahí con el texto. Ahora usted si quiere lo cree o no lo cree, ya es un tema aparte, pero el texto está diciendo, luego los que son del Mesías, la palabra Cristo aquí es Mesías, en su venida, cuando él vuelva, ¿cierto? Vino a la iglesia para resucitar a los muertos de Cristo, a los que creyeron que él era el Mesías y que murió por sus pecados. Dice que luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, ¿ya? Porque es preciso, dice, que él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, dice. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿ya? Entonces, la sana doctrina, dentro de lo que son nuestras opiniones y lo que la Escritura dice, hay que saber distinguir, ¿ya? Hay que saber diferenciar. Aquí lo que está diciendo que nuestro último enemigo, el postrer significa último enemigo, no es, por ejemplo, el diablo, como algunos hermanos han pensado, ya no tiene nada que ver con eso, ¿ya? Sino que nuestro último enemigo dice que es la muerte. O sea, no es un ser, sino una condición, ¿ya? La muerte no es un ser, sino es una condición, lo que nos sucede a todos nosotros cuando nos volvemos el polvo. Entonces, es un enemigo, porque obviamente la muerte no es una bendición. Pues, si usted va a un velorio, se lo muere, ni Dios lo quiera, su hijo, su hija, su madre, su padre, su esposa, su esposo, etcétera, obviamente que produce dolor y tristeza, porque es una persona que usted la perdió, que desapareció, que se deshizo. Entonces, obviamente, la muerte es un castigo, ¿ya? No es una bendición, hay que saber distinguir, también diferenciar. Porque hay gente a veces, lo digo yo y hago este énfasis porque hay personas que yo no sé qué tienen en su mente, en su psique, en su cabeza, como decimos, porque incluso pueden ver la muerte como una amiga, ¿ya? Entonces yo digo, estamos muy mal, porque si la Escritura lo presenta como una enemiga y yo lo estoy presentando como una amiga, uno de los dos está muy equivocado, ¿ya? Entonces permítame darle el punto al apóstol Pablo, ¿ya? Se lo digo con toda humildad, creo que está más en seso de alguno que piensa diferente, ¿ya? Está más en seso, porque obviamente la muerte es una enemiga, produce dolor. Nosotros todos los días nos cuidamos, ¿no es cierto? Cuidamos un poquito la salud a medida que pasan los años. Si tenemos alguna enfermedad, ¿no es cierto? Tenemos que tomar remedios, los tomamos porque tenemos preocupación que al no tomar nuestros remedios nos afecte más la salud y no nos sintamos bien. Y lo peor que nos puede suceder, ¿no es cierto?, es que nos dé, no sé, por decir un ejemplo, un ataque al corazón, un ACV, ¿no es cierto?, o cualquier situación adversa que nos pueda provocar, no sé, una especie de invalidez y lo peor, la muerte, ¿no es cierto? Entonces, la muerte no es una amiga, la muerte es una enemiga.
Ya, puede decir que el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Cuando Cristo venga a resucitar a los muertos, ¿no es cierto? Cuando oigan su voz, entonces van a salir los muertos en Cristo porque Él pagó sus culpas, fueron perdonados delante del Dios eterno, ¿no es cierto? Entregó su vida y vamos a tener vida eterna. Ese es el Evangelio, ya en el fondo le estoy predicando el Evangelio, y eso es una sana doctrina, eso está escrito, ya eso no es pensar más allá de lo que está escrito, eso no es adulterar la Escritura, porque está escrito eso, ya estoy poniendo algunos ejemplos. Entonces, dice que el postrer enemigo que será destruido es la muerte, ¿ya? Y si usted ve al final de este mismo capítulo 15, por ver solamente los versículos que se relacionan con esto, dice, Pablo dice, del 50 voy a leer, porque veo un misterio en todo esto, dice, pero digo, hermano, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredera la incorrupción. ¿Ya? Ahí está entregando datos cómo hacer esta situación. Y aquí digo un misterio, ya esto es un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. ¿Ya? O sea, todas las personas, cuando venga Jesús, no todas muertos, hay gente que olvida todavía. Pero todos vamos a tener que hacer transcambio a la formación, o metamorfosis, sería en el griego. ¿Ya? Es un cambio de un cuerpo a otro. Porque es necesario que esto corruptible, este cuerpo, se vista de incorrupción, o sea, un cuerpo que ya no muere. Y esto mortal se viste de inmortalidad, ¿ves? Este cuerpo que es mortal o que muere, se vista de inmortalidad. Porque es necesario que esto corruptible se vista de corrupción y esto mortal se vista de mortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Ahí recién se cumplirá. Sorbida es la muerte en victoria. O sea, sorbida es la muerte en victoria. Va a ser consumida la muerte. Y dice, una pregunta, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Porque cuando Cristo saque, ¿no es cierto?, a los muertos del sepulcro, ya no tiene victoria el sepulcro. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, o sea, uno muere por causa del pecado, ya lo explicó en Romanos 5, ¿no es cierto? La desobediencia, por eso nosotros morimos. Y el poder del pecado es la ley, ¿no es cierto? La ley decía no hagas esto, y como nosotros somos debiluchos, hacíamos todo lo contrario, estábamos condenados a la muerte, y por eso morimos. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, estar firme y constante, creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo no es en vano, ¿cierto? Esa es una sana doctrina, ¿ya? Esa es una sana enseñanza, esa cosa no es más allá que de lo que está escrito, pero cuando nosotros hablamos cosas ajenas, que no están escritas, doctrinas extrañas, diversas que están en las redes sociales, entonces ya no estamos hablando de una sana doctrina. ¿Ya? Entonces yo, para terminar, poniendo ejemplos de lo que es una sana doctrina, para entender qué son nuestras opiniones y lo que está escrito, que son cosas diferentes, porque no se olviden, ¿no es cierto?, de que el tema es la explicación de la escritura que uno puede hacer versus nuestras opiniones, ¿eh? Lo que está escrito versus lo que nosotros opinamos. Y terminaría yo, para no ser cansador esto, Efesios capítulo 4, que aquí Pablo nos da una serie de consejos que lo encuentro importante. Lo vamos a leer hasta el final, hasta el 32, porque es muy alentador lo que nos aconseja, ¿no es cierto?, de las cosas que nosotros más o menos debiéramos hacer como cristianos. Dice lo siguiente, esto pues digo y requiero en el Señor, ¿ya? O lo pide por causa de Cristo, ¿eh? Que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Fíjense que voy a detener un poquito acá porque está pidiendo algo, ¿no es cierto?, a los creyentes, ¿ya? Esto pues digo y requiero en el Señor, esto deseo, esto requiero, esto quiero que hagan, ¿ya? Que ya no anden como los otros gentiles, ¿ya?, que andan en la vanidad de su mente. De eso está lleno, cada persona hace lo que le parece. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, no entiende en el fondo, porque entenebrecido significa que está oscurecido, que no ve la luz, ¿ya?, que no capta, que no entiende, que no comprende. Ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. O sea, los demás gentiles, los que no son cristianos, los que no se han convertido al Dios único, ¿no es cierto?, andan de esta manera, teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, la vida oscura, el sentido está oscuro, no sabe para dónde va la micro, como decimos acá, no saben cómo guiar sus vidas. Dice que ajenos de la vida de Dios, o sea, ellos no están pensando qué es lo que Dios quiere de mí, cuál es mi forma de vivir, ya, esas cosas no les interesan, ni siquiera se les pasa por la mente. Pero dice, ajenos de la vida de Dios,
por la ignorancia que en ellos hay, porque obviamente no lo saben, hay ignorancia, pero también por la dureza de su corazón, porque muchas veces uno se ha llamado, ¿no es cierto?, al arrepentimiento, a convertirse al Señor, y mucha gente no le interesa, ¿ya? Entonces hay dos cosas, ignorancia y dureza, los cuales estas personas, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Obviamente no tienen restricción en su carne, porque no temen a Dios, no creen en la Escritura, entonces no se apartan de mal en el fondo. Más vosotros nos habéis aprendido así de Cristo, si en verdad lo habéis oído o habéis sido por él enseñado, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, ¿cierto?, despojado del viejo hombre, que está vaciado conforme a sus deseos engañosos. Eso son muy interesantes todas estas cosas, porque a pesar que ya nosotros somos nuevas criaturas, ¿no es cierto?, esa es la enseñanza, todavía nos queda de ese viejo hombre, ¿cierto?, que en cuanto a la pasada manera de vivir, ¿ya? Todavía estamos viciados un poquito, acostumbrados a nuestros malos hábitos. Dice que tenemos que despojarnos o sacarnos de encima el viejo hombre, ¿ya?, que está viciado conforme a los deseos engañosos, ¿ya? Ojo con eso, la mente siempre nos engaña. Se lo tiro ahí como explicarse, se lo tiro a ver si se da cuenta, ¿ya? Hay cosas que nos engañan. Y renovar el espíritu vuestra mente, hay que renovarse la mente. Y vestido el nuevo hombre, creado según yo, en justicia, santidad de verdad. ¿Ya? Es el nuevo hombre. Tiene que andar en justicia, santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, esto es una cosa muy importante, ¿cierto? Aquí la gente opina y a veces hablan puras mentiras. Eso usted lo ve en las redes sociales, te lo tengo que decir. Por lo cual, desechando la mentira, o sea, cuando usted escuche cosas que no le parecen que están escritas, o están adulterando la palabra de Dios, son puras mentiras, ¿ya? Por lo cual, desechando la mentira, ese es el consejo. Hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos los miembros unos de los otros, o sea, no nos mintamos unos a otros, que eso también pasa. Hay poca sensibilidad en los hermanos, muchas veces los hermanos dicen cosas que no son, hablan cosas que no son verdades, y eso hay que tener cuidado también. Entonces tenemos que hablar la verdad unos con los otros. Dice que airado pero no pequéis, ¿ya? No se ponga su vuestro enojo, ni deis lugar al diablo, o sea, nos dice airado pero no pequéis, o sea, nos podemos airar, pero que no nos lleve esa ira, ese enojo, ¿no es cierto?, a cometer alguna estupidez. ¿Ya? Ni se ponga el sol sobre nuestro enojo, así que no estemos todos los días enojados hasta que ya el sol se oculta. Dice, ni deis lugar al diablo, ¿ya? Y aquí, en el tema del diablo, no, como lo hemos dicho muchas veces con nuestro hermano Luis, ¿cierto? No está hablando de ángel, sino que el contexto viene hablando de la vida, del pecado del hombre, ¿ya? No darle lugar al diablo, que puede tener al menos para mí dos interpretaciones, que son los adversarios de la fe, ¿ya? Darle lugar al adversario, al diablo, al malo, o también el pecado propio del ser humano, ni dé lugar al diablo. Y dice, el que hurtaba más, no hurte más, sino que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, todo el contexto viene hablando de la conducta humana, ¿ya? Por eso que no dé lugar al diablo no puede ser una interpretación rebuscada, ¿ya? Solo adversario o lo de la carne que tenemos nosotros, ¿ya? No dé lugar al malo, al diablo, ¿ya? El que hurta no hurte más, sino que trabaje haciendo con su mano lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino que la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis el Espíritu Santo, con el cual fuiste sellado en el día de la redención. Quítese vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes se vinieron unos con otros misericordiosos, perdonando unos a otros, como también Dios los perdonó en Cristo Jesús. Entonces la explicación, yo con esto ya termino, ¿no es cierto?, diciéndoles que este tema, ¿no es cierto?, que es importante que usted lo considere, que son la explicación de la Escritura versus nuestras opiniones. Hay que tener harto cuidado, ¿cierto?, y saber distinguir cuando son opiniones nuestras y cuando son cosas que dijeron los profetas o los apóstoles. Hay que tener un discernimiento, ¿no es cierto? Nosotros podemos tener nuestras propias opiniones, pero eso no va a ser doctrina de eso, porque son nuestras propias opiniones, ¿ya? Y no olvidaron, ¿cierto?, esos dos primeros textos que le leí. No pensar más allá de lo que está escrito, ni siquiera hablarlo, sino ni siquiera pensarlo. Ojo con eso. No pensar más allá de lo que está escrito. De lo que está escrito. Hay cosas que no están escritas, pero igual las hablamos, ¿ya? Y lo otro, no adulterar la palabra de Dios, ¿ya? No cambiar, ¿cierto? No contaminar lo que está sagrado, ¿cierto? Lo que son para nosotros la Torá, el Tanaj, y para los cristianos el Nuevo Testamento. Tener respeto por eso, ¿ya? Porque si ya cada uno va a creer lo que quiere, entonces, como le digo, si usted me va a citar Mampato, yo lo voy a citar el Condorito. Así que ojo con todo eso. Que Dios los bendiga mucho, les doy gracias por este momento y no sigo más para no quitarles tiempo a ustedes. Que Dios los bendiga mucho a ustedes, su familia, esperando ustedes que siempre estén bien. Dejen un poquito la pereza para los que están un poquito desanimados, traten de leer la Escritura, porque es necesario, ¿no es cierto?, para nuestra salvación.
Es leer un poquito la Escritura porque ella está llena de sabiduría, nos enseña, nos redarguye, nos corrige, nos reprende, nos exhorta. La Escritura, ¿no es cierto?, nos ayuda a comprender mejor. Que el Eterno los bendiga a todos y que los guarde de todo mal. Gracias por su tiempo. Y si este video usted cree que puede ser interesante, una ayuda para alguna persona, compártalo. Pero se lo dejo a su determinación. Que Dios los bendiga. Gracias.